Bienvenidos a otra clase de Aprendiendo Química y Biología con Male. El tema de hoy, uniones químicas, vamos a ver interatómicas, aquellas uniones donde están formando parte solamente átomos, y cuando intervienen moléculas serán uniones intermoleculares. Dentro de las uniones interatómicas pueden ser iónicas, covalentes o metálicas. Hoy vamos a desarrollar uniones iónicas. ¿Quiénes forman las uniones iónicas? ¿Cuáles son las características de esos compuestos iónicos? ¿Y por qué forman uniones iónicas? Las uniones iónicas generalmente van a estar formadas por elementos metálicos cuando se unen con un no metal. Metálicos y un no metal me van a dar una unión iónica. Y también por aquellos elementos cuya electronegatividad va a tener una diferencia amplia respecto al otro elemento. Ahí lo vamos a ver. Por ejemplo, un metal puede ser el sodio, un no metal puede ser el cloro. El cloro y el sodio va a formar una sal que es nuestro cloruro de sodio. ¿Cómo me doy cuenta yo que está constituyendo una unión iónica? Si yo veo el valor de la electronegatividad, nosotros vamos a saber, primero que nada, recordemos nuestra tabla periódica, la propiedad de electronegatividad es la propiedad que tienen los elementos de robar o quitar electrones a otros elementos. Entonces, si yo tuviera en esta tabla periódica que ver cómo aumenta la electronegatividad, vamos a ver que aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Por lo tanto, en el ángulo superior derecho de la tabla periódica vamos a tener aquellos elementos que van a ser más electronegativos, es decir, aquellos elementos que van a quitar los electrones a otros elementos. ¿A dónde saco yo los los valores de la electronegatividad? Los vamos a ver al dorso de la tabla periódica, están puestos todos los nombres de los elementos con las propiedades diferentes de cada elemento. Entre ellas propiedades vamos a tener la electronegatividad. El sodio tiene una electronegatividad de 0,9 y el cloro buscamos la electronegatividad y nos da 3,5. Si yo hago la diferencia entre 6,09 y el 3,5 me va a dar 2,6. Es decir, 2,6 supera a 1,7, entonces estoy en presencia de un compuesto que ha formado una unión iónica. ¿Y cómo hacemos para representar esa unión iónica? Nosotros tenemos la estructura de Lewis que nos decía, la estructura de Lewis poníamos el símbolo de los elementos que intervienen y alrededor de ese símbolo vamos a poner con puntitos o con crucecitas, vamos a representar nuestra configuración electrónica externa. Quiere decir, vamos a representar los electrones del último nivel energético. El sodio, recordemos en nuestra tabla periódica, es un metal. Aquí tenemos los metales, metales de transición, los no metales y los gases nobles o raros o inertes, porque tienen muy pequeña combinación química, por eso se denominan así. Y aquí tenemos los metales de transición interna, interna porque irían adentro en esta partecita, nada más que se despliegan de esta manera para que uno los pueda analizar mejor forma, visualizarlos. El sodio, como está en el grupo 1, grupos son los verticales, tiene solamente en mi configuración electrónica externa un electrón para poder combinarse. Y el cloro está en el grupo 7, es decir, que tiene 7 electrones en mi configuración electrónica externa. Si yo distribuyo según el diagrama de Linus-Pauling, vamos a ver que el cloro tiene una configuración S2, P5. Quiere decir que en los orbitales P vamos a tener dos parcitos, en el S vamos a tener uno completo y en el P a su vez vamos a tener uno que va a estar desapareado. ¿Qué ocurre en toda unión iónica? El elemento que es más electronegativo, ya dijimos que el cloro al estar posicionado en esta tabla periódica tiene mayor electronegatividad respecto del sodio.
Dijimos que dentro de un periodo la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha, entonces el cloro es más electronegativo que el sodio. El concepto de electronegatividad dice que el cloro le va a robar al sodio el electrón. Entonces, este electrón se viene para aquí. Se dice que en las uniones iónicas hay una transferencia de electrones. Hay una transferencia, palabra clave, transferencia de electrones del sodio hacia el cloro. Entonces, para que así, de esta manera, el cloro adquiere la configuración del octeto de Lewis, del gas noble más próximo para adquirir una estabilidad. En este caso, el cloro se va a asemejar al argón. De esa manera ya completó los 8 electrones de la configuración de Lewis. Entonces, ¿qué pasa? Ya el electrón del sodio no está más en el sodio. Desapareció. Lo vamos a anotar aquí abajo. Entonces, si desaparece el electrón y el electrón es carga negativa y ya lo negativo no está más, quiere decir que ahora va a predominar lo positivo. Y el cloro, ¿qué pasó con el cloro? El cloro ahora toma el electrón del sodio, se queda aquí con él y va a quedar un exceso de carga negativa. Es decir, ahora ya no estoy en presencia de 2 elementos neutros, sino de 2 elementos cargados eléctricamente. Ese elemento cargado eléctricamente se llama ión. Por eso nuestra unión se llama iónica. ¿Cómo se va a llamar el ión sodio? Como el ión sodio es positivo, se va a llamar catión. Y el cloro, ahora es cloruro, se va a llamar ión cargado negativo, se llama anión. ¿Cómo se va a mantener unido el cloro con el sodio ahora? A partir de ahora se va a mantener unido por esta atracción electrostática. Cargas de distinto signo se unen, se atraen. Atracción de carga electrostática. Eso va a mantener unido el cloro del sodio. Estamos constituyendo una unión iónica. Ejemplos de iones, de sustancias que forman uniones iónicas son las sales, los óxidos y los hidróxidos. Ejemplos de elementos de compuestos que van a formar uniones iónicas. Cuando se forman, ya dijimos, cuando tienen una amplia diferencia de electronegatividad, mayor a 1,7, cuando intervienen elementos metálicos y elementos no metálicos. Cuando se unen estos, vamos a formar elementos con uniones iónicas. Ya ahora el sodio deja de estar neutro para prevalecer la carga positiva, porque se le va el electrón que era negativo, lo va a tomar, lo va a robar el cloro. ¿Por qué lo va a robar el cloro? Porque es más electronegativo. ¿Cómo sé yo que es más electronegativo? Porque está posicionado en el ángulo superior derecho de la tabla periódica y a su vez por los valores que están tabulados. Entonces, ¿qué otra característica más podemos decir de los compuestos que forman uniones iónicas? Que tienen un alto punto de fusión y ebullición. Por ejemplo, si yo en una budinera pongo un poquito de sal de mesa, que es el cloruro de sodio, del cual hicimos recién el ejemplo, vamos a necesitar mucha temperatura para que esa sal se funda. Si fuera el azúcar, para hacer un budín, nosotros tenemos el caramelo. Bueno, en este caso yo le doy una cierta temperatura, pero si yo pongo la sal de mesa para que se haga ese caramelo hecho de sal, voy a necesitar mayor temperatura, entre 500 y 700 grados, mucha temperatura para poder romper esta unión. Son uniones muy fuertes, electrostáticamente quedaron unidos. Entonces, estos compuestos con uniones iónicas tienen un alto punto de fusión y un alto punto de ebullición. A su vez, también podemos decir que son elementos sólidos cristalinos, este tipo de compuestos. Bueno, en la próxima clase veremos uniones covalentes.